Perfecto. Voy a poner a grabar y bueno, a medida que se vayan sumando alguien más, voy a escribir en el grupo que ya comenzamos. Una pregunta, Sí. para cuando sea lo presencial, ¿hay que cebar algo? ¿Algún herramienta o algo? Mira, el protocolo dice que tienen que llevar una sola lapicera, o sea, no llevar cartuchera y un cuaderno para anotar. Después vamos a ver si ustedes tienen algún kit de herramientas o algo y lo quieren llevar, lo van a llevar. No vamos a superar la burbuja, es decir, que vamos a estar dentro de los 10 compañeros, no vamos a hacer más cálculo, así que vamos a estar trabajando lunes y miércoles, y herramientas allá hay, por ahí podemos llegar a destinar una que sea para cada uno, para que no tengan que compartirla. Pero bueno, vamos a ver cómo arranca. En principio algo para anotar, eso seguro que les va a quedar como apunte de lo que vayamos dando. Nosotros igualmente, como que esta primera etapa va a ser la mayoría de prácticas, pero bueno, siempre hay que anotar algo, ¿no? Así que simplemente llevar algo para anotar. Ok, Bueno, vuelvo a decirlo, o sea, para que quede grabado si alguien mira después la clase, que ya a partir del lunes próximo, que es lunes 9, vamos a comenzar con la presencialidad, así que vamos a empezar a armar las prácticas y todo allá en la escuela de modo casi normal, es decir, vamos a tener que ir con barbijo y con los cuidados de siempre, pero vamos a estar trabajando de modo en vivo y en directo. Así que bueno, administrativo sería eso. ¿Ustedes todo bien en el receso? ¿Descansaron un poco? ¿Hoy desayunaron bien? Pues vamos a estar trabajando con voltaje, con resistencia, con algunos pequeños cálculos matemáticos. Y bueno, vamos a tener que pensar un poquito. ¿Qué cosa? Vamos a tener que usar la cabeza. Y un poco, apenas. Por ahora viene bastante tranqui. Bueno, ahí justo se unió Marian, por ahí nos puede dar alguna ayuda con despejes matemáticos y esas cosas que vamos a estar trabajando. Bueno, comparto pantalla y hacemos un pequeño resumen de lo que fue la última clase. Bien, vamos a ir un poquito para atrás. Nosotros estuvimos trabajando con los conceptos de UEFI y de BIOS. ¿Se acuerdan eso? Fue el último que hicimos antes de entrar en receso, ¿no? Sí, no, más sí. o menos. No tengo idea. Bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de BIOS y hablamos de UEFI, hablamos de dos partes, una parte de hardware, que sería el chip o el circuito integrado que va a estar en el mother, y una parte de software que va a ser la que va a tener la configuración básica previa al sistema operativo. Es decir, antes del sistema operativo, ahí nos saluda Marian, buenas tardes Marian, por chat. Una configuración de software previa al sistema operativo la vamos a encontrar en la BIOS o la vamos a encontrar en la UEFI. Tenemos que tener en cuenta que dentro de este software nos vamos a encontrar con algo más que denominamos POST, que era el autochequeo de inicio o el Power on Self-Test, que es lo que hace la máquina cada vez que arranca, esas letras blancas sobre un fondo negro que nos indican que está todo ok para que la máquina arranque. Y bueno, y después pasa a los siguientes modos, ¿no? El buteo, la carga del sistema operativo, el sistema operativo cargado, se va haciendo esos pasos para justamente iniciar. Estuvimos viendo cómo acceder, que en la mayoría de los casos vamos a acceder interrumpiendo el inicio presionando una tecla, es decir, yo prendo la computadora y antes de que arranque el sistema operativo, es decir, durante el post, yo voy a tocar alguna tecla y esto me va a permitir acceder a esta instancia de configuración. Bien, diferencias básicas que tenemos que tener en cuenta entre una UEFI y el BIOS es que el BIOS es anterior, es más antiguo, la UEFI es más moderna, la UEFI tiene más cuestiones de seguridad y una interfaz gráfica un poco más avanzada. Yo puedo trabajar con mouse, puedo, digamos, tener otro tipo de acceso. Y la BIOS me permite hacer las mismas actividades, tiene algo menos de seguridad,
y me permite, digamos, trabajar solamente con el teclado. ¿Sí? Tiene un entorno como más, o una apariencia más antigua, más vieja. Bien, recuerden esto de que los datos que nosotros vamos a grabar en esta BIOS se van a guardar en el CMOS, la fecha y la hora, el orden de buteo, si queremos habilitar o deshabilitar alguno de los periféricos como el LAN o el USB o lo que sea, lo vamos a hacer desde ese lugar. Y van a quedar guardados estos datos y mantenidos por energía eléctrica. Es decir, todo el tiempo estos datos que están guardados necesitan refrescarse de energía. ¿Quién daba la energía para que estos datos no se pierdan? La pila. La pila, ¿sí? Esta que tenemos acá en pantalla, ¿están viendo pantalla? Sí. Esta que tenemos acá en pantalla es la Sí, se que ve. cuando desconectamos la computadora sigue alimentando todo el circuito de CMOS para que esos datos no se pierdan. Si yo saco la pila o reseteo, lo que reseteo en realidad son los datos que están en el CMOS. No es que borro el software que está en la BIOS, sino que borro los datos de configuración. Bien, bueno, esto es lo que decíamos del entorno de UEFI, que es un entorno un poco más avanzado. Dos puntos que no tenemos que olvidarnos con respecto a la UEFI. Por un lado, el tema de que es más seguro, y por el otro lado que es un sistema más moderno y todas las máquinas ya vienen con UEFI, es decir, hoy no hay máquinas que no tengan esta interfaz o este tipo de BIOS, ¿sí? Así que eso es a tenerlo en cuenta. Incluso fíjense que empieza a incorporar algunas cuestiones de seguridad como el chip TPM, que era lo que cuando hicimos la práctica de instalación del Windows 11 no nos permitía instalar. Justamente es una opción de seguridad. Bien. Bueno, todo esto lo trabajamos, ¿sí? La práctica de UEFI de actualización no la hicimos, así que después la vamos a retomar. Eh, y bueno, y presentamos un poquito estas características, ¿no? El tema de la seguridad con contraseñas, el cifrado de las unidades de disco, hablamos de la ubicación a partir de este LoJack, el módulo TPM y el arranque seguro que lo que impedía era reinstalar un sistema operativo en el caso de que alguien quisiera sobreescribir el sistema que ya está instalado en la computadora. Muchas veces nosotros lo queremos hacer porque lo necesitamos. Entonces lo que tengo que hacer es deshabilitar este modo para que me permita hacerlo. Ahora, si alguien por error, justo hay un instalador de Windows o lo que sea y no tiene mucha idea, esto evita que alguien reinstale el sistema operativo. ¿Sí? Esa sería la opción del arranque seguro. Bien, ahí se incorporó Lautaro. Bueno, Lautaro y Marian los ponemos al corriente de la información administrativa. El lunes que viene vamos a comenzar las clases presenciales. Así que, bueno, eso era lo que estuvimos hablando al principio. Si tienen alguna duda o consulta, ahora después lo vemos. Bien. Así que bueno, con esto terminamos. Nos fuimos al receso un poco cansados, calculo. Y bueno, y hoy estamos de vuelta acá en esta parte. Esta práctica de laboratorio también la hicimos como un poco a distancia con la instalación de Windows 11. Ahora cuando volvamos a la presencialidad, que vamos a tener que comentárselo también a Elena, lo van a poder hacer ustedes. Y vamos a ir preparando algunas cosas más. Bueno, y hoy vamos a trabajar con algún concepto que ya estuvimos trabajando, que en una de las primeras clases, en la unidad 1, nosotros habíamos visto la definición de corriente eléctrica. Creo que habíamos puesto unos papelitos y nos habíamos frotado la cabeza con la lapicera y empezamos hablando de la corriente electrostática. Y después definimos un poco más formal el concepto de corriente. ¿Alguien se acuerda después del receso invernal qué es la corriente eléctrica? ¿Alguien que quiera compartirnos? Hace muchos, muchos días. Alguien está escribiendo en el chat, ya lo voy a ver. En que vamos a
Es un tipo de energía calórica, lumínica o mecánica que se obtiene a partir de un flujo. ¿Un flujo de qué y sobre qué? Está perfecto lo que estás diciendo, ¿eh? Ahí Lautaro pregunta, el lunes volvemos a la presencialidad, el lunes próximo, el lunes 9. Lo que decía Mauricio es cierto, es un tipo de energía que se obtiene justamente a partir de el flujo de electrones, ¿sí?, sobre algún elemento conductor. ¿Se acuerdan que habíamos definido elementos conductores, no conductores y semiconductores? Entonces la corriente eléctrica tenemos que tener en cuenta que como definición sería eso. Es un tipo de energía. ¿Cómo se obtiene? A partir justamente de esta diferencia de potencial o de este flujo de electrones sobre un elemento conductor. Un elemento conductor es un elemento que permite el libre paso de los electrones sobre su superficie. Ese sería como el concepto. Todo esto, digamos, yo creo que lo hemos trabajado un poco, por un lado, por otro lado, creo que son términos de uso cotidiano, pero si ustedes tienen alguna duda o algo, me paran y lo vemos de vuelta, pero estoy trayendo algo que ya habíamos trabajado. Entonces, ¿qué empiezan a aparecer cuando hablamos de corriente eléctrica? Es decir, ¿qué elementos empiezan a aparecer cuando hablamos de corriente eléctrica? Bueno, por un lado empieza a aparecer el concepto justamente de corriente o el concepto de intensidad. Decir corriente o decir intensidad es exactamente lo mismo, ¿sí? Es un sinónimo. Cuando yo hablo de corriente o hablo de intensidad, estoy hablando exactamente de lo mismo. Cuando definíamos la corriente eléctrica, decíamos que estos electrones, para generar energía, iban a fluir sobre un elemento y este elemento iba a ser un elemento conductor. Si bien los metales son elementos conductores, el cobre, el estaño, digamos, cualquier elemento de los que hemos mencionado son elementos conductores, no siempre dejan pasar al 100% todos estos electrones. Es decir, si bien dejan pasar electrones, no siempre lo dejan pasar al 100%. Y ahí aparece otro término u otro concepto que vamos a trabajar hoy y que justamente es el término de resistencia. ¿Sí? Justamente la resistencia es la oposición al paso de corriente o la oposición al paso de electrones. Ahora vamos a ver cómo se representa y qué es lo que tiene que ver. Obviamente que un elemento que denominamos no conductor se va a oponer totalmente y no va a dejar pasar ningún electrón, pero hay algunos elementos que lo dejan pasar de modo parcial. Mauricio hace un rato decía que la energía que obteníamos de la corriente eléctrica, este tipo de energía, podía ser calórica o podía ser lumínica. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la energía calórica? Cuando yo prendo una estufa común eléctrica de velas, fíjense que aparecen unas velas que se ponen de modo incandescente y son las que emiten calor. Justamente la resistencia que tiene esa estufa sería uno de estos conceptos que estamos trabajando. Es decir, la corriente va circulando, esta resistencia se opone y al oponerse genera calor. Y eso es lo que tenemos como energía calórica. El otro elemento que no es igual a la corriente y que muchas veces se puede llegar a confundir es la tensión o el voltaje. Cuando hablamos de tensión o hablamos de voltaje, va a ser justamente la diferencia de potencial que vamos a generar en algún circuito para que estos electrones fluyan, porque tengan en cuenta de que no quiero meterme mucho en cuestiones químicas, ¿no? Pero fíjense que todo lo que nos rodea en el universo es materia. La mesa, la silla, el pullover, cualquier cosa es materia. Esto está compuesto de moléculas, las moléculas están compuestas de átomos y los átomos están compuestos de partículas subatómicas que serían los protones, los neutrones y los electrones justamente. Ahora, ¿qué pasa? Yo agarro la mesa y toco la mesa y no me agarra corriente. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? Y porque justamente esos electrones están en equilibrio. Cuando sucede algún tipo de desequilibrio, ¿sí? Cuando se genera una diferencia de potencial o cuando se genera una tensión que modifica ese estado de reposo, es cuando justamente
empiezan a circular los electrones y se produce esto que estamos trabajando. Y el otro término que vamos a trabajar, que justamente va a estar relacionado con el voltaje, con la corriente, con la resistencia, y que ya hemos trabajado, es justamente la potencia de trabajo, que podemos denominar wattaje o vataje. ¿Sí? Cuando hablamos de vatios, cuando hablamos de watts, estamos hablando de potencia de trabajo. ¿En qué tendríamos que mirar los watts? ¿En qué vimos nosotros? ¿En qué ejemplo vimos los watts? Elena está hablando, pero no se escucha, está silenciada. ¿Se acuerdan que discutimos un poco a ver qué le poníamos a la compu, qué no le poníamos? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, nosotros en la práctica, ¿cuándo hablamos de watts o cuándo hablamos de potencia de trabajo? En las prácticas que hicimos. Cuando necesitábamos saber lo de la fuente. Claro, cuando necesitamos saber, bueno, a ver qué fuente le ponemos. Le ponemos una fuente de 500 watts, le ponemos una fuente de 600 watts, le ponemos una de 450. Bueno, ahí hablamos justamente de los watts o la potencia de trabajo que iba a soportar como máximo esa fuente de alimentación. Pero bueno, lo cierto es que todos los elementos, cuando usamos ¿se acuerdan de la calculadora de PSU? Que poníamos un procesador, una placa de video, una memoria, un mother, eso nos calculaba de modo automático, nos calculaba de alguna forma cuál sería la potencia estimada de trabajo que íbamos a tener en esos componentes. Entonces, nosotros ahora vamos a ver algo que se denomina la ley de Ohm y que va a relacionar a todos estos elementos, pero como siempre les digo, nuestro curso no es un curso de electrónica aplicada, entonces nosotros vamos a ver, digamos, ciertos conceptos muy básicos, vamos a hacer unos cálculos muy básicos, ¿sí? Lo aclaro para que no se hagan corriendo. Y después yo quiero que le demos un uso práctico. ¿Cuál es el uso práctico que yo quiero que ustedes puedan llegar a tener? Bueno, ustedes ya saben perfectamente que la fuente de alimentación trabaja con una salida de qué tipo de corriente, corriente alterna o corriente continua, la salida. O no lo saben, no sé. Alterna. Entra alterna y sale continua, es decir, la salida es corriente continua. En todos los enchufes de la casa, de la pared, sí tenemos corriente alterna, y la fuente, una de las funciones que tenía justamente era la de rectificar y sacar corriente continua. ¿Y cuáles eran los 3 voltajes básicos que salen en una fuente de alimentación? 3,3, 3,3 12 y 5. y 5, ¿sí? Bueno, esos 3 valores que me dijeron, 3,3, 5 y 12. ¿Cuál de estos 4 conceptos tiene relación con esos valores? ¿La corriente, la resistencia, el voltaje o la potencia de trabajo? Es decir, cuando hablamos de 5 volts, de 12 volts y de 3,3, ¿de qué estamos hablando? El voltaje, profe. Bien, perfecto. Estamos hablando de voltaje, ¿sí? ¿Yo puedo saber cuánta corriente circula en ese voltaje? Bueno, sí, la puedo calcular, la puedo saber y puedo tenerlo en cuenta. Y podría llegar a calcular cuál va a ser la potencia de trabajo en esa salida, y también la puedo llegar a calcular. Un poco estamos apuntando a eso. ¿Qué otra cosa me interesa que podamos tener en cuenta como concepto? Si yo agarro una notebook o un equipo un todo en uno, o alguna netbook o cualquier dispositivo portátil, por lo general suelen tener un cargador externo, ¿no? Lo mismo que un celular. O sea, yo puedo tener un cargador externo. Si quieren, hagamos el ejemplo con el celular. ¿Alguien sabe qué voltaje trabaja un cargador de teléfono celular? Puede ser 12. Y para mí que se quema 5. con 12, ¿eh? 5. Ahí Miguel dice 5, sí. Los cargadores de celulares trabajan con 5 volts, ¿sí? Ahora, ¿alguna vez se preguntaron con qué amperaje funcionan? ¿Y en qué me modifica que tenga mayor o menor amperaje? ¿O jamás? Mayormente va con 2 amperes.
Bueno, mayormente no lo sabemos a eso. ¿Sí? Eso depende en realidad del cargador y depende del celular a cargar. ¿Sí? Porque yo ahí lo que voy a estar modificando es la cantidad de corriente que va a circular por ese medio. ¿Qué quiero decir? Yo puedo tener un cargador de 5 volts y que circule o cargue a 1 amper de corriente, a 1 amper de intensidad. O puedo tener un cargador que también funciona a 5 volts y que cargue a 2 amperes, como está diciendo Miguel. O puedo tener algún cargador que funciona a 5 volts y trabaje a 2,5 o a 3 amperes. ¿Sí? ¿Cambió el voltaje de los cargadores? No. ¿Cambió la ficha de los cargadores? Tampoco, es exactamente la misma. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo menor circulación de corriente, la carga va a ser más lenta. ¿Sí? Ojo con esto. No es que yo voy a agarrar y le voy a poner 25 amperes a un celular porque lo voy a volar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo cargo con un cargador de 1 amper y cargo con un cargador de 2 amperes, el de 2 amperes va a cargar más rápido que el de 1 amper. Siempre y cuando pase ¿qué cosa? Siempre y cuando el cable sea el adecuado y siempre y cuando la batería y el teléfono celular admitan esa cantidad de corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje va a ser el mismo. Y lo mismo pasa con las notebooks, y lo mismo pasa con las netbooks, y lo mismo pasa con cualquier dispositivo que yo conecte con una fuente externa. Si yo tengo una netbook del Estado, generalmente trabajan con una corriente de 2,1 amper. Y me ha pasado muchas veces, o sea, me pasa muchas veces que hay gente que le conecta el cargador de una notebook más grande, de 3,42, por ejemplo. Entonces, y es más, a Eso veces lo puede llegar a quemar. puede llegar a quemarlo, puede llegar a dañar la vida útil de la batería. Y lo más importante de eso es que una cosa es que yo esté en el medio de una isla desierta y tengo ese solo cargador y yo ya sé que no va. Pero el tema es por ahí no saberlo, o sea, mirar, ficha redonda, conector redondo, enchufo, dale que va. Eso lo tenemos que erradicar de este curso al menos. ¿Sí? Es decir, que yo tengo que saber siempre o tengo que tener en cuenta con qué dispositivo voy a trabajar, saber ese dispositivo, con qué voltaje trabaja, con qué potencia de trabajo y con qué corriente trabaja. Eso lo tengo que saber, me tiene que estar indicado en una etiqueta y si la etiqueta está borrada tengo que buscarlo en la página oficial del fabricante. Y una vez que yo tenga esos datos, el cargador que le vaya a poner tiene que ser exactamente igual. ¿Sí? O sea, tiene que ser exactamente igual. Después, bueno, me puedo correr un poquito. Y esto lo puedo aplicar a cualquier cosa, no sé. Hace un tiempo mi hijo tenía un teclado de música que no lo podía utilizar y fuimos a comprar justamente un transformador de 9 volts. Y bueno, había que mirar el amperaje, porque yo puedo tener transformadores de 9 volts con 2 amperes, con 3 amperes, ¿sí? Y este utilizaba 850 miliamperes, es decir, menos de 1. Todos esos datos los tenemos que tener en cuenta para trabajar, ¿sí? Ese sería un poco el objetivo de esto. Y vamos a estar trabajando con estos elementos. Bueno, esto se los voy a poner también acá y vamos a ver a qué hace referencia. Bueno, fíjense que acá empiezan a aparecer estas relaciones que vamos a encontrar, estas igualdades que vamos a tener en cuenta, y empiezan a aparecer ciertas cosas que estamos trabajando. Nosotros ya dijimos que la tensión se va a medir como voltaje, y el voltaje se va a representar con la letra B corta. ¿Sí? Lo vamos a cada vez que veamos 12 B corta, 5 B corta, 3,3 B corta, estamos hablando de voltaje. En el caso de la corriente o la intensidad que vamos a estar trabajando, acá en las ecuaciones lo vamos a representar con la letra I, y la unidad de medida van a ser los amperes y van a estar representados por una letra A. En el caso del voltaje, la unidad de medida van a ser los voltios y van a estar también representados por la letra B.
Y en el caso de la resistencia, en las igualdades que vamos a tener, lo vamos a ver representado por una letra R, y si no, ustedes lo van a encontrar con la letra omega del alfabeto griego. Es decir, cada vez que ustedes vean 25 ohms, va a estar haciendo referencia justamente a la unidad de medida de la resistencia, que van a ser los ohms. Ahora vamos a buscar la letra griega acá. Esperen que voy a correr esto un poquito para este lado. Y vamos a poner una letra omega ahí para que lo podamos. Listo. Esta es la letra que va a representar justamente, a ver si apareció ahí, a los ohms. Cada vez que hablamos de resistencia, la unidad de medida van a ser los ohms y van a estar representadas por este símbolo que es una letra griega, que es la letra omega. ¿Sí? Bueno, y en el caso de la potencia de trabajo va a estar representada por lo que sería en este caso de la ecuación la P, que sería la potencia de trabajo, y va a estar medida en watts y representado por la letra W. Bien. 4 cosas bien sencillas: corriente, voltaje, resistencia y potencia de trabajo. Son las cosas que yo me tengo que anotar y tengo que saber. Recuerden que esto después les va a llegar para que lo tengan, así que no hace falta que, o sí, si quieren anotarlo, como ustedes quieran. Bueno, ¿qué pasa con respecto a esta igualdad que tenemos? Fíjense, la primera que vamos a analizar es esta que tenemos acá. ¿Y qué es lo que me está indicando esta igualdad? Esta igualdad lo que me está indicando es que el voltaje que yo puedo llegar a encontrar se puede obtener a partir de multiplicar la intensidad por la resistencia. Es decir, que si yo tengo, si nadie me dice qué voltaje puedo llegar a tener, pero tengo el dato de la corriente que está pasando en un circuito y tengo el dato de la resistencia, que a veces puede estar o a veces no puede estar, simplemente multiplicando, yo voy a obtener el voltaje que vamos a utilizar en el circuito. Y la otra relación o la otra igualdad que me plantea acá este práctico que vamos a hacer es la potencia de trabajo. Es decir, que si yo tengo el voltaje de algo más la corriente, es decir, supónganse, yo tengo 5 volts y 1 ampere, multiplicando 5 por 1, voy a tener la potencia. En este caso es bastante sencillo, ¿no? Porque ¿cuál sería la potencia del cargador de 1 ampere? 5. 5. ¿Y 5 qué? Porque es importante 5 watts. Sí, 5 watts. Es decir, yo multiplico 5 volts por 1 ampere, ¿sí? Multiplicar volt por ampere me devuelve como una unidad watt y el número va a ser el que vamos a tener. Si yo tengo un cargador que en vez de tener 1 ampere tiene 2 amperes, ¿cuál va a ser la potencia de trabajo o el consumo? No te escuchamos, Elena. Diego, 10. vos bien. Claro, yo estuve haciendo un curso en YouTube de lectura de labios y pude No, ver lo que... que pasa es que no se escucha todo lo que hay atrás. Está bien, perfecto, no hay problema. Bueno, sí, exactamente. Bueno, esa sería una cuenta, digamos, como bastante sencilla. Entonces, ahora vamos a ver con una práctica, a ver si sale un poquito mejor y vamos a ver si lo podemos pensar distinto. Este resumen se los paso si quieren, para que lo tengan. ¿Sí? Fíjense que es lo que estuvimos hablando recién, los voltajes se miden en voltios, es una medida de trabajo necesaria para mover una carga eléctrica, es la diferencia potencial que les hablaba hace un rato. La fuente de alimentación de la computadora suele producir voltajes distintos, ya los mencionamos hace un ratito, los 3,3, los 5 y los 12. La resistencia, acá dice se mide en ohmios o en ohms, ¿sí? Acá aparece una letra O, pero es la letra omega la que la va a representar generalmente. Y fíjense que habla de la oposición al libre flujo de corriente, es decir, o sea, es lo que se calcula cómo se opone el elemento conductor al flujo libre de corriente. A menor resistencia, o sea, esto es una diferencia
como inversamente proporcional, es decir, que si aumenta una, baja la otra, y si baja una, sube la otra. ¿Sí? Esta, digamos, es la relación de equilibrio que van a tener. Yo tengo mayor corriente, tengo menos resistencia. Tengo menor paso de corriente, es porque tengo mayor resistencia. Bueno, y tengan en cuenta que hay elementos como que tienen muy, muy poca resistencia, pero siempre hay un poquito, ¿no? Por ejemplo, el fusible, cuando está trabajando bien, tiene cero resistencia y deja pasar totalmente la corriente sobre el circuito. Bueno, cuando hablamos de corriente, estamos hablando justamente de la cantidad o el flujo que voy a tener sobre el elemento conductor de electrones. Mientras yo mayor amperaje tengo, o sea, mayor cantidad de electrones voy a tener en ese sector. Así que bueno, esto es lo que planteo un poco ahí. Ahora después se los pongo. Esperen que ya lo vamos a poner así, ya les queda como parte del apunte. Y la potencia de trabajo es lo que hablábamos hace un rato, que justamente vamos a tener como una unidad de medida los watts o los vatios, ¿sí? Entonces por eso decimos vataje o wattaje, según como si es más argentino o más neutro, pero digamos estamos hablando exactamente de lo mismo. Y como veíamos como veíamos en la relación, acá en el documento de Word, si yo quiero obtener los watts, lo que voy a multiplicar es voltaje por amperaje. ¿Sí? Volts por amperes me va a devolver justamente los watts. Bueno, y esta es la potencia de trabajo máxima, por ejemplo, que puede llegar a tener una fuente de alimentación. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo una fuente de 500 watts, esos watts, esos 500 watts no es que van a ser utilizados siempre, sino que es lo máximo que va a soportar. Y cada componente que yo le vaya poniendo a la máquina va a ir consumiendo parte de esa potencia de trabajo o parte de esa energía para su funcionamiento. ¿Sí? Así que bueno, estos serían los 4 elementos que deberían tener a mano. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? Mientras yo les capturo esto para que lo tengan en el apunte. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Muy sencillo, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, se nos va a cortar la reunión, nos vamos a volver a conectar. ¿Les parece que les pase el ejercicio por Classroom para que lo tengan? Y yo también lo comparto acá, o se los mando después, como ustedes quieran. Se los mando después. Envíenlo Lo como puedo usted quiera. mandar después mejor, profe. Bueno, lo mandamos después, así trabajamos con esto y cerramos con... Cuestiones a tener en cuenta que también ya hemos trabajado, ¿no? En Argentina trabajamos con un voltaje de corriente